eh, como hemos tenido un receso un poco largo, pues recordar la idea principal que hemos obtenido a través de esta parte teórica, que era llegar a definir lo que es el esfuerzo, lo que es la deformación, y bueno, esas 6 ecuaciones, que en realidad son 3, ¿no? Son 3, simplemente son 2 maneras de escribir, que nos permiten relacionar el esfuerzo con la deformación. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos toda la base para estudiar los fenómenos que ocurren eh, de muy variado tipo dentro de los materiales de la corteza, bueno, no solo de la corteza, ¿no? También puede ser del manto. De todas maneras, a insistir que de todo lo que podemos estudiar, aquí hicimos la última clase simplemente una pequeña manipulación de las ecuaciones. Como digo, uno de los trabajos que se pudo haber propuesto es, por ejemplo, a partir de las 6 ecuaciones de esas, utilizar el caso en que el esfuerzo era cero en los dos ejes y solamente existía el esfuerzo en un eje. Y podemos llegar a encontrar estas relaciones, por ejemplo. Es como un ejercicio nada más. Eh, Cuestión de despejar y reemplazar ecuaciones. Eh, Obviamente hay otras aplicaciones que sí nos competen más directamente, ¿no? Por ejemplo, la primera aplicación interesante que podríamos darle a esto, que no la vamos a hacer, porque obviamente tampoco podemos hacer todos los ejercicios, haremos exactamente lo que necesitamos, pero por si acaso, ¿no? Para que lo pueda revisar en el texto de base. Por ejemplo, una aplicación muy interesante ya con estas ecuaciones que tenemos es estudiar lo que pasa cuando tenemos una columna y tenemos esfuerzo solamente en una dirección, ¿no? Pero que la deformación puede darse en dos direcciones, en las dos direcciones, o en las tres direcciones, ¿no? O sea, en la vertical y en las dos horizontales. Este caso es muy importante, ¿por qué? Porque o permitió llegar antiguamente a la teoría que era anterior a la tectónica de placas, que era la teoría de la sinclinal, ¿no? Entonces era, como siempre es importante, la geología es mucho más una ciencia histórica, entender que no siempre teníamos el conocimiento de que, por ejemplo, las cordilleras o, o las cuencas sedimentarias se producen por la compresión y extensión generada por el estrés tectónico, que a su vez viene del movimiento de las placas, ¿no? Antes de eso, se tenía la teoría de la geosinclinal, que decía simplemente qué cosa, que precisamente ese proceso de relleno de cuencas sedimentarias creaba a su vez un esfuerzo lateral que a su vez creaba una cordillera, luego venía la erosión llenaba otra vez las cuencas creaban eh, ese esfuerzo lateral, la cordillera y así un ciclo, ¿no? Era un ciclo con el cual se explicaba la formación de ciertas cordilleras, ¿no? Es decir, de una cierta altitud, pero que obviamente cuando se trataba de aplicar esa teoría a las cordilleras grandes como los Andes o los Himalayas, pues las cifras no cuadraban, porque verán que no, estoy hablando en este momento así cualitativamente, pero la idea es que las ecuaciones existían y eso era lo interesante de la geosinclinal, ¿no? Es un poco como lo que sucedió entre la mecánica de Newton y después la mecánica cuántica y la relatividad, ¿no? Primero había una explicación, pero esa explicación no era simplemente, eh, digamos, cualitativa, ¿no? Estaba respaldada por unas ecuaciones de la teoría de la elasticidad. Y además, obviamente, por las observaciones, ¿no? Y aportes del medio. Entonces, eso es para darse cuenta por qué al principio había también tanta reticencia a aceptar la teoría de la tectónica de placas, ¿no? Que pues eso fue un proceso casi de unos 50 años que la gente aceptaba la teoría de la geosinclinal. Ahora ustedes seguramente ya en sus textos que revisen, ya lo van a leer eso como un hecho histórico, pero si por si acaso se topan con ahí con un libro de geología, ¿no? De ciencias, de geología sobre todo, de los años 60,
todavía. Puede que vean, no, ahí he explicado que las montañas, las cordilleras se generaban por la teoría de la geosinclinal. Es decir, no se aceptaba todavía la tectónica de placas, ¿sí? Pero, les digo, la idea es que eso no es simplemente para tener una hipótesis teórica, pues no es cuestión de simplemente enunciarla, ¿no? O sea, para que sea una verdadera hipótesis teórica científica, como deberían ser todas las hipótesis teóricas, o sea, hay otras hipótesis, bueno, pero no son científicas, sí se pueden discutir, pero fuera del mundo de la ciencia, ¿no? So, no nos interesa. Dentro de la ciencia, quiero decir. Fuera, pues bueno, ya es cuestión de la libertad de cada quien. Pero cuando uno está estudiando o genera una hipótesis científica, ¿sí? O una teoría mucho más allá, porque, o sea, por eso era la teoría de la sinclinal, de la geosinclinal. Si alguien hizo las ecuaciones, cogió esos cálculos, se fue al terreno, tomó muestras, medidas, hizo observaciones y con eso fue alimentando su teoría. Obviamente, como toda teoría, no lograba explicar todo, pero como era lo que se tenía, pues se utilizaba. Entonces, esa discusión muchas veces se da en muchas áreas de la física y yo a veces veo que no, que se piensa que esto de la tectónica de placas pues vino así de fácil, ¿no? Y pues bien, es algo complicado. El emitir una nueva teoría científica, una nueva hipótesis, pues es complicado, ¿no? O sea, pero digo, hay que tener las dos cosas, o sea, las ecuaciones, las observaciones sobre el terreno, ¿no? Y sobre todo también los diversos hechos que se pueden predecir, porque ese es otro problema, ¿no? Que se genera un poco durante mucho, sobre todo en el siglo XX, la idea de que las teorías científicas, lo único que las distingue es que pueden ser falsificadas, ¿no? Es decir, era importante que puedan poderse falsificar para que se pueda aceptar eso como teoría, pero vemos que eso es una manera muy simplista de definir una teoría, ¿no? La teoría también tiene que dar hechos que se puedan verificar. Y ese es el caso justamente de la teoría de la geosinclinal. Es decir, la teoría de geosinclinal explicaba una enorme cantidad de hechos que se observaban en la geología, ¿no? Entonces, digo, o sea, muchas veces ahora nos puede parecer a nosotros simple decir, bueno, ¿y por qué no se aceptaba la tectónica de placas inmediatamente y se demoró tanto tiempo? Pues bueno, porque detrás había esta teoría, ¿no? Y también dentro de eso, pues a pesar de todo este detalle, pues también hay que pensar una vez más del hecho histórico que condicionaba eso, porque algo interesante de esta teoría de la geosinclinal es que es una teoría propuesta por geólogos estadounidenses. Entonces, si ustedes un poco revisan la historia de la ciencia, esta teoría de la geosinclinal es como uno de los grandes primeros aportes de la ciencia de los Estados Unidos al conocimiento mundial. Es una, no es que antes de eso no había ciencia, ¿no? Sí, pero pues las grandes teorías que se enunciaban fueron geólogos estadounidenses, estudian sobre todo la cordillera de los Apalaches, la cordillera que queda al este de los Estados Unidos, que eh, teorizaron y dieron forma a esta teoría de la geosinclinal. Entonces, cuando vino la tectónica de placas, eh, tuvo un gran rechazo, sobre todo en las universidades americanas, que empezaban a ser ya mucho más conocidas y fuertes que las otras universidades europeas, ¿no? Entonces estaban justo en ese proceso. Entonces, imagínense, era la teoría máxima que se había generado. Pues había que también defenderla, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta, sobre todo leyendo este conflicto entre la geosinclinal y la tectónica de placas, que los avances científicos también dependen de estos hechos culturales, ¿no? Las universidades que empiezan a ser muy importantes, que empiezan a apoyar y defender a la teoría y a los científicos que la crearon, frente a otra teoría nueva que obviamente no tenía todavía eh, las pruebas específicas de lo que estaba, de lo que estaba, de lo que estaba tratando de demostrar, ¿no? Que era la tectónica de placas. Entonces, digo, es una historia breve, pero es importante
conocerla, porque, pues, no sé, sobre todo ustedes siguen vinculados al mundo de la ciencia, de la investigación, pues eso lo seguimos haciendo a diario, ¿no? Es decir, siempre va a haber, cuando uno escribe un paper, cuando escribe un aporte científico, y sobre todo este paper es muy novedoso y lo envía, eh, puede verse siempre confrontado a esto, ¿no? Que pues, la gente lo reciba y diga, ¿no? O sea, esto es, faltan pruebas, no podemos publicar esto, no podemos aceptar. Entonces, nada, hay que ver más pruebas. Y eso obviamente más pruebas, ¿qué significa? Más investigación, más presupuesto, más tiempo de trabajo, lo cual hace qué cosa, que pequeñas universidades como la nuestra, pues, sí, o sea, muchas veces, bueno, ¿y por qué no hacemos grandes descubrimientos? ¿No? Porque para hacer un gran descubrimiento, algo que cambie verdaderamente la, la ciencia, pues no es, no es tan fácil, ¿no? Necesitamos primero tener las ideas, pero luego al momento ya de mostrarlas mismo, pues es todo un proceso, ¿no? O sea, no es simplemente que tuve una idea genial, la investigué, la envié, me publicaron y bueno, aparecí ahí como el descubridor de algo muy novedoso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente las personas que, si es que uno va a cambiar las bases, le van a pedir muchas pruebas, ¿no? Haga más estudios, nuevas observaciones, nuevos cálculos. ¿No? Entonces, no es, ahí se ve que obviamente pues hay una disparidad entre quienes pueden hacer descubrimientos importantes, pues que tengan el presupuesto necesario, pues. ¿Sí? Obviamente no quiere decir que no se pueda hacer descubrimientos importantes en nuestras universidades, pero también hay que pensar en eso, ¿no? Que esa es la verdad de la ciencia, ¿verdad? Depende mucho del dinero también, cuánto dinero se invierte. Eso no es algo que se pueda hacer solamente con la buena voluntad, ¿no? Entonces, les digo, siempre es importante acordarse de esta historia entre la sinclinal y la tectónica de placas, porque pues, a veces yo, en las historias de la ciencia siempre hablan entre la mecánica de Newton, la mecánica cuántica, cómo fue ese cambio, pues lo mismo, en geociencias tuvimos el mismo problema. Y para nosotros es más interesante, porque eso, como digo, la tectónica de placas recién se aceptó en los años 50, ¿no? Una teoría muchísimo más joven. ¿No? Lo mismo, pues, pasó en la biología, cuando Darwin dio su teoría de la evolución. ¿No? Entonces, esas teorías importantes, fundamentales, sí, de la nuestra es la más nueva, ¿no? La tectónica de placas. Entonces, hay que centrarnos también en esos detalles históricos, como les digo, son sobre todo interesantes. El momento en que somos nosotros lo que queremos plantear nuestras propias teorías, ¿no? E investigaciones. Es por eso que generalmente a ustedes, cuando van a hacer su tesis de pregrado, se sugiere, ¿sí? O sea, no tratar de hacer algo tan innovador, ¿no? Aunque suene difícil de decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno propone una idea muy novedosa y la quiere publicar sobre todo, bueno, puede ser que a nivel de la universidad se acepte, pero para publicarla ya con un paper, pues, si ven, requerirá bastante más tiempo, ¿no? Que ustedes lo que quieren es ya terminar su carrera, ¿no? Entonces, eso hay que tener eh, precaución, ¿no? Para poder avanzar dentro de lo que posteriormente hagan como trabajo, ¿no? Entonces, les digo, sería una de las aplicaciones que podemos visualizar. Si no, pues ahí, como les digo, tienen la posibilidad de seguir en la lectura del texto, pues ahí verán esa explicación de la teoría del eje sinclinal. Nosotros no tenemos todo ese tiempo, entonces pasamos a estudiar los dos casos que nos interesan, básicamente, que sería la deformación, los plegamientos y las fallas. Esas son las dos grandes aplicaciones de toda esta parte teórica que hemos estado viendo hasta ahora. Y que obviamente, pues ya van a ver que para llegar allá también necesitamos hacer
poco más de teoría, es decir, de ecuaciones, ¿no? Pero ya tenemos la base, que son esas 6 ecuaciones. Una vez más, aquí podemos optar por los 2 caminos, pues, directamente, por ejemplo, es decir, esta es la ecuación que muestra cómo se pliegan los estratos sedimentarios, pero en el proceso en el que estamos, ¿no? De ciencias básicas de nuestra universidad, de ciencias fundamentales, sí necesitamos que ustedes al menos tengan una primera idea de dónde salen esas ecuaciones, ¿no? Más que simplemente ir a la ecuación, reemplazar y ver los resultados. Ahora, tampoco podemos ver todo el detalle porque sí bien, puede tomar mucho más tiempo, pero al menos los pasos fundamentales sí es importante que los vean, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa ecuación? Porque es todo eso, ¿no? Ven cómo llegar a la ecuación y luego cómo resolverla, que es otro problema, porque no es tan simple. Podríamos hacer, usted ven, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Si simplemente, tenemos esta es la ecuación, resolvamos, ese ya es un problema. Otro sería simplemente, bueno, aquí están las soluciones, pongamos valores, pero digo, es por eso que generalmente en un curso de geomorfología es un poco más lo que se hace, ¿no? Es decir, bueno, estas son las ecuaciones, estas son las soluciones, vamos a poner diversos tipos de problemas, trabajar con diversos tipos de estratos sedimentarios para ver qué resultados nos dan. Aquí estamos en la idea geodinámica, ¿no? Vamos a ver un poco cómo llegamos a esas ecuaciones, en el caso de lo que se conocería como el esfuerzo. Entonces aquí ya cambiaríamos de unidad, ¿no? ¿Verdad? Pasamos ya a las aplicaciones, propiamente, que serían... Ah, y antes de olvidarme, también, perdón, recuerden que tenemos una evaluación que debe corresponder al examen, pues será la evaluación que pongamos para mañana, ¿no? Por si acaso. Entonces eso nada más por ese reacomodo que tuvimos que hacer, pues debido al feriado, ¿no? El esfuerzo plano. Entonces recuerden que en el primer caso habíamos dicho qué pasa si el esfuerzo es, es cero en dos direcciones. Pues en este caso, lo que yo puedo hacer es pensar que tengo una placa, de esta manera. Y sobre esta placa yo le voy a aplicar dos esfuerzos. Uno por acá, que recuerden que ya no me interesa si es el X, etcétera, porque estoy trabajando en los ejes principales. Por ejemplo, este sigma 1, bueno, o sea, pongamos sigma 2, sigma 1. Y en cambio tengo otro por acá, sigma 3. Entonces, ¿sí ven? Entonces, en este caso del esfuerzo plano, ¿qué quiero decir? Que sigma 1 es diferente de 0, sigma 2 es diferente de 0, pero voy a simplificar y considerar que el esfuerzo perpendicular es 0. Puedo reemplazar estas condiciones en las tres ecuaciones, entonces ustedes pueden revisar eso. Si reemplazo, me va a quedar algo como 1 sobre E, sigma 1 menos sigma 2. Simplemente he reemplazado en la primera ecuación del segundo grupo, sigma 3, 0. Va a quedar esto de acá. Entonces, es importante que esas 6 ecuaciones las tengan ahí a mano siempre para que puedan revisar. Entonces, aquí lo único que he hecho es en la segunda ecuación en la primera ecuación del segundo grupo, pongo sigma 3, 0. Entonces, obviamente me queda sigma 1 sobre E menos sigma 2 sobre E. Le saco factor común 1 sobre E. Me va a quedar la siguiente. 1 sobre E. Sigma 2 menos sigma 1. No, aquí me sale menos. Aquí falta. ¿Sí? Falta el nu. Sigma 1. Y la tercera ecuación me quedaría nu sobre E. Sigma 1 más sigma 2. ¿Sí? Entonces, esto he hecho simplemente, he cogido las tres ecuaciones del segundo grupo, que
no los voy a volver a escribir porque si no es mucho trabajo. Entonces ustedes los pueden ver ahí. Simplemente reemplazo sigma 3,0, sigma 3,0, sigma 3,0. Tengo estas tres ecuaciones que me dan la deformación. Ustedes ven que a pesar de que no hay esfuerzo en esta dirección, sí hay deformación en esa dirección. Entonces, si ustedes más o menos ven lo que va a suceder, ¿qué cosa es? Que voy a modelar qué sucede cuando tengo esfuerzos y esto comienza a plegarse, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Tenemos una placa, le hago esfuerzos y esto comienza a plegarse así o así, ¿eh? Entonces, eso es lo que quiero estudiar, ¿no? Verán, una vez más aquí, generalmente vemos muchas ecuaciones, las que verdaderamente necesitamos al final, y yo generalmente les subrayo, ¿no? Estas, pues bueno, van a aparecer por ahí, pero son muy simples, ¿no? Pero más bien lo que no quiero que se pierdan es la idea de base, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Tenemos tres direcciones del esfuerzo. Recordando una vez más, eso no son vectores, simplemente son las direcciones. Estoy diciendo que la dirección perpendicular a mi placa, estoy haciendo que sea 0, no hay esfuerzo vertical. Ustedes tienen una primera idea, es lo que sucede precisamente cuando yo tengo una capa sedimentaria y la voy a presionar, ¿no? Y va a comenzar a deformarse. Pero bueno, si hay un esfuerzo vertical, ya vamos a ver que ese esfuerzo vertical, como siempre, lo podemos aproximar a 0 en nuestro proceso de modelado y de aproximaciones, ¿no? Verán que esa es la otra cuestión. Porque decir al principio, bueno, sí, siempre hay un esfuerzo. De hecho, hay el peso de la capa sedimentaria. Pues ya van a ver que eso se descompone en otra magnitud, ¿no? Que generalmente ya van a ver que no interfieren, entonces, en este caso. Entonces, estas ecuaciones, ¿no? Vamos a utilizar después. Entonces, aquí vamos a ver lo que sería la flexión. Y aquí verán que una vez más, ¿no? En inglés tienen una palabra específica para esto, ¿no? El buckling. Buckling, ¿no? Por el caso no es un término técnico específico para este tipo de flexión que vamos a ver. En español solo tenemos flexión, ¿no? El buckling de una placa plana, ¿no? Entonces, en realidad, esto, por si acaso, tiene una placa plana y cómo se flexiona. Y todo el realidad, esta parte de la teoría de elasticidad, verá que generalmente forma parte del estudio de tres ingenierías, básicamente, ¿no? La una, obviamente, es la ingeniería mecánica. Nos interesa toda esta cuestión. Tienen una placa, puede ser metálica, ¿no? ¿Qué pasa si yo le presiono? Pero también puede suceder esto dentro de la ingeniería civil, ¿no? Cuando ustedes construyen las losas de concreto, precisamente también hay que tomar en cuenta las flexión si tienen esfuerzos laterales, ¿no? Y la tercera es la nuestra, la ingeniería en geociencias, ¿no? En nuestro caso, la placa plana, van a ver que se trata de un estrato sedimentario, ¿no? Para esto tengo, obviamente, eh, un esquema que voy a realizar, pero lo importante va a ser van a ver la cantidad de cosas que tengo que tomar en cuenta. ¿Sí? Voy a dibujar mi placa plana, ya flexionada, más o menos como esto. Voy a coger esto es importante, mi eje, aquí lo voy a dibujar mejor, porque sí necesitamos que esto quede simétrico, ¿no? Entonces, si ven, yo lo he flexionado y mi referencia va a ser en la mitad de mi placa. Entonces, la placa tiene un grosor, tampoco es papel, ¿no? Tiene un grosor.
eh, este grosor de la placa, donde le dibujo, sale por aquí. Todo esto es H, ¿no? El grosor de la placa. Pero también tiene una longitud la placa. La longitud es L mayúscula. Para que esto se haya flexionado, obviamente verán que la idea es que hay unos esfuerzos laterales. Y aquí yo puedo escoger, una vez más, de dónde quisiera que yo pueda tener esta deformación. Entonces, esta deformación, verán que lo puedo tener de varias maneras, ¿no? Consideren, tengo la placa ahí y le puedo ejercer un esfuerzo vertical, ¿eh? Y empieza a doblarse. Pero también puedo tener la placa ahí y le puedo presionar de los lados y también empieza a flexionarse. Obviamente el caso general sería cuando hay esfuerzos en todas las direcciones, ¿no? Pero es un caso general, pues que se modela ya, pues cuando consideramos hacer un modelo completo de una capa sedimentaria. Pero para el aprendizaje, vamos a ver que es suficiente si consideramos los esfuerzos laterales, por ejemplo, en este caso, en esta dirección, o el caso del esfuerzo vertical en esta dirección. Pero vamos a considerar que en esta dirección, en la dirección perpendicular a la pantalla, no hay esfuerzo. Entonces estaríamos en el caso de un esfuerzo plano. Entonces pueden ver, ahí podemos estudiar cualquiera de los casos, ¿no? Obviamente, ¿por qué nos conviene este? Porque vamos a ver que si le ponemos un esfuerzo vertical, luego ese esfuerzo vertical lo podemos relacionar con algunas cuestiones geodinámicas importantes, ¿no? Eh, entonces, en el caso más simple, yo voy a poner un esfuerzo aquí en el centro, que lo voy a llamar BA. Entonces, verán que es un esfuerzo, ¿no? Verán que el esfuerzo es una fuerza por unidad de superficie. Entonces, mucho cuidado, no simplemente es que pongo una fuerza, ¿no? Vamos a ver. Para que esto esté en equilibrio, ¿no? Bueno, si yo pongo por acá, acá tiene que haber uno, vea, sería esto, ya sobre 2, ya sobre 2. ¿Sí? Es la consideración de que si solamente tengo una fuerza, del equilibrio básico, para que esto se equilibre, estoy sujetando la placa de los dos extremos, pues tiene que repartirse, ¿no? Acá vea sobre 2, vea sobre 2, para que esto esté en equilibrio, porque la cuestión es esta. Solo quiero flexionar, no quiero que esto se desplace. Hay un equilibrio ahí. ¿Qué más? Los ejes, obviamente. Este eje de acá, voy a llamar el eje X. Y a este eje, el eje Y, ¿no? Pues el eje horizontal, el eje X, que recuerden que estoy tomando como sistema de referencia la mitad de la placa, es decir, H sobre 2, ¿no? ¿Qué más puedo dibujar ahí? Creo que es todo. Ah, no, y obviamente aquí viene lo principal. Ahora, entre todo esto que sucede, ¿qué es lo que yo voy a medir? Ahí, ¿qué es lo que me interesa medir? Entonces hay que tener claro, porque si no después, yo he visto que sucede que ustedes tienen la ecuación, resuelven la ecuación, pero al final no les queda claro qué mismo están midiendo en esa flexión de la placa, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una magnitud que la puedo dibujar como la manera más fácil. Entonces recuerden, con que le color. La idea es que al principio, antes que esto se doble, ¿no es cierto? Yo tenía acá esto estaba horizontal, ¿no es cierto? Esta parte estaba horizontal, toda esta placa estaba acá. Por lo tanto,
la distancia que yo voy a medir, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? Es desde mi eje horizontal inicial hasta el eje secundario que se ha creado al flexionar mi placa, ¿no? Entonces, pues, si se ve más claro, si tenemos la hoja así, y originalmente este sería mi eje sin flexión. Le flexiono y ustedes ven que este punto, vamos al punto medio si ustedes quieren, punto medio, tiene una distancia entre la posición original y la posición después de la flexión. Entonces esa distancia le voy a llamar W. Y este W, ustedes quieren, es lo que quiero cuantificar, es lo que se conoce como la deflexión. ¿Sí? ¿Cuánto se ha doblado, si quieren, la placa? Entonces, obviamente, la deflexión, ustedes ven, no va a ser uniforme, ¿no? Porque acá en el centro vemos que hay mayor deflexión que acá en los extremos, que será prácticamente cero. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Eso es lo que quiero en realidad medir. Obviamente, para que esto funcione, pues hay algunas condiciones que se deben cumplir. Por ejemplo, que el espesor de la placa sea mucho menor que su longitud y que igual la deflexión sea mucho menor que la longitud de la placa, ¿no? Es decir, esto no va a servir si yo cojo y hago esto, ¿no? La realidad es que hay unas pequeñas deflexiones de la placa donde se cumple el régimen elástico, ¿no? Entonces, este primer gráfico nos sirve un poco para tener la idea de qué es lo que mismo queremos medir. Entonces, verán, ¿no? Es esa deflexión la que queremos medir, cuantificar con estas ecuaciones. Porque el siguiente gráfico, pues ya es más esquemático, ¿sí? Es decir, ya aquí estoy como dibujando toda la placa, ¿no? Tengo una idea, primero una idea geométrica de qué es lo que sucede. Pero esto no me va a ayudar para luego pasar a las matemáticas. ¿Por qué? Porque para pasar a las ecuaciones yo necesito trabajar en diferenciales. Y no puedo ver toda la placa así, ¿no? Sino que tengo que coger un pequeño diferencial de la placa, un área infinitesimal, y sobre esa área hacer el análisis para luego extender a toda la placa. Entonces, ese es todo el proceso eh, del modelado, ¿no? Los fenómenos naturales. La idea es que nosotros comenzamos con un infinitesimal y luego extendemos a todo, ¿no? Si solamente vemos esto, pues podríamos tratar de resolverlo como resolvíamos los problemas simples de física 1, ¿no? Cuando teníamos una placa sujeta de un alambre, una varilla. Pero eso no nos va a permitir cuantificar la deflexión. Entonces, justamente son ecuaciones nuevas, es un poco de física nueva lo que tenemos que ver aquí, ¿no? En este curso es precisamente cómo aplicar la elasticidad a este tipo de fenómenos. Digo, siempre podemos ir más o menos profundo, más o menos teórico, ¿no? Porque, bueno, por si acaso, nada más nada más, por ejemplo, este es un libro de teoría de la elasticidad. No se alcanzan a ver, ¿no? Es un curso de física teórica esto. Entonces, esto también estudian los físicos, ¿no? Cómo se flexionan las cosas. Pero justamente, ¿cuánto nos profundizamos nosotros? ¿A qué nivel podemos estudiarlo? Pues bueno, nuestro nivel es el nivel de profundidad de las geociencias, ¿no? Pues hay algunas cosas que ustedes ven no podemos directamente mostrar, como de dónde salieron esas 6 ecuaciones exactamente, todos los procesos de simplificación, ¿no? Pero las aplicaciones sí es algo que nosotros debemos conocer eh, a fondo, ¿no? Porque no, la idea suya es una formación de ingeniería, ¿no? Y la idea de su formación de ingeniería es esta, conocer la teoría, las aplicaciones, las dos cosas, ¿no? Entonces, generalmente he visto que este gráfico, como es más intuitivo, no hay problema, se comprende. Pero ya el siguiente, como ya es un gráfico intesimal, ahí suele a veces haber problemas. Entonces yo para modelar, lo que voy a hacer es
Ahora no sé si me conviene hacerlo ahí mismo, porque si no ya no voy a tener espacio. Eh, sí, no me queda más que borrar, espero que usted decía. Sí, porque si no, para las otras necesito que se vea el gráfico y ya no voy a tener ahí. Pues ahora no, las primeras variables que he introducido ahí. ¿No? Ahora este modelo lo voy a poner en forma infinitesimal. Entonces, para eso, yo comienzo con mi sistema de referencia, eje horizontal, X, y voy a representar mi placa con un infinitesimal de la forma siguiente, ¿no? Lo voy a dibujar así. Si ven, estoy sacando un pedacito de la placa doblada y la voy a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, este pedacito de placa doblada va a estar representado por su coordenada, acá, X, y su siguiente coordenada será X más delta X, porque verán que esto mide un diferencial de X, ¿no? Entonces, ¿qué es la deflexión? Pues nada, la distancia entre el eje original y la distancia a la cual ha quedado. A esto le llamo W. Ya esto de acá le llamo W más delta W, la deflexión, ¿no? Ahora, obviamente, para pasar de aquí a acá, pues el diferencial puede ser negativo, ¿no? Eso no es ningún problema, pero generalmente lo ponemos así. Y recuerden que acá tengo, de este lado, un esfuerzo vertical que viene de mi esfuerzo P original que estoy poniendo. Y para que se complemente esto, esté en equilibrio, tiene que del otro lado haber una que sea P más dB. Verán que ese B es un esfuerzo, ¿no? Tiene una fuerza por unidad de superficie. ¿Qué más hay ahí? Ahí, además de eso, hay unas, recuerden que estamos en el caso que ponemos un esfuerzo vertical y un lateral. ¿Dónde están los laterales? Pues los laterales, en este caso, son iguales, ¿sí?, a una presión P. Y aquí sí ya no sé si me alcance. Bueno, vamos a dibujar todo encima, pero ni modo, ya no alcanza más. ¿Sí? La presión P son los esfuerzos laterales, tengo los esfuerzos verticales, laterales, que son iguales en este caso. ¿Eso es todo? No, todavía tengo más cosas que dibujar ahí. Tengo además que considerar que hay una... Eh, todo esto puede tener... No, no me parece mejor dibujarle así nada más. ¿Sí? Voy a considerar también que a paz del esfuerzo puede haber una fuerza, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, el peso, porque es diferencia, ¿no? ¿Sí? Pongamos que estoy considerando esto, tengo un esfuerzo, algo externo, pero además hay el peso de esto. Puedo considerar otra variable adicional. Un Q de X, que es una fuerza aplicada a lo largo de toda esta longitud, que después me puede servir para modelar el peso de la placa, por ejemplo, si es que lo necesito. ¿Y eso es todo? No, todavía hay algo más. Entonces, ustedes lo que tienen que imaginar es que cuando tengo la placa y le someto esfuerzos, ¿qué va a suceder? Que este extremo que está, por ejemplo, sujeto, lo que hace es, o trata, el caso más simple, si vemos algo más como esto, ¿sí?, de los cursos básicos, recuerden cuando teníamos una varilla de esta manera y empezaba esto a tratar de flexionar, que había, esto trata de ejercer una rotación, ¿sí?
Entonces, no solamente hay fuerzas verticales, sino que también hay un torque, porque esto lo que va a tratar es de rotar. Con una fuerza acá, esto tiene que reaccionar y esto trata de entrar en rotación. Entonces, hay unos torques ahí. ¿Cuáles son esos torques? Tenemos otro color. No me queda más que poner por acá. Entonces, un torque en este sentido. Y para que se equilibre con el otro lado, pues tiene que haber otro torque. Entonces, verán que esos M son torques que van a generar rotación. Entonces, creo que están todos los elementos que puedo utilizar y de ahí ya, bueno, que me queda es las leyes de Newton, ¿no? Es decir, la sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques, que es lo que me va a permitir escribir las ecuaciones de este elemento de la barra, perdón, de la placa flexionada, ¿no? Que verán que igual no se trata solamente de flexionar un elemento unidimensional, en este caso sí hay una placa que se flexiona. Bueno, pues voy a las ecuaciones de Newton. Vamos a tratar de llenar todo el espacio. Esto lo voy a escribir por acá porque si no me... Entonces, este es el torque. M más dm. Entonces, puedo escribir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Verán que la idea de la elasticidad es esa, ¿no? Que hay un cambio de posiciones, pero en realidad es estático, ¿no? No hay una aceleración. Aquí la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en el sentido vertical? Pues en este caso tengo esta fuerza, ¿sí? Hacia abajo, y esta fuerza, estas dos fuerzas, ¿no? Esta y esta hacia arriba. Entonces recuerden que en nuestra convención habíamos dicho el Y es positivo hacia abajo, por lo tanto, QX es positivo menos eh, no menos, este también es positivo, ¿no? ¿Sí? Este es positivo, que va hacia abajo, B más dB, ¿sí? Y este, del otro lado, es negativo, porque nuestra convención negativo es hacia arriba, ¿no? Nada más, es una convención, podemos coger al revés, pero como siempre en geociencias nos interesa ver hacia abajo, pues cogemos hacia abajo positivo. ¿Sí ven? Fuerzas positivas hacia abajo, Q de X más D delta B, menos esto de acá. Pues bueno, ahí el B se simplifica. Y yo puedo llegar a una primera, perdón, acá me falta algo más, ¿no? Esta fuerza es Q que depende de X, pero es una fuerza por unidad de longitud. Entonces yo tengo que multiplicarle por la longitud de esto. La longitud de esto es de X, ¿no? X más de X. Todo esto vale X. Entonces tengo que multiplicar la fuerza por unidad de longitud por la longitud. Por lo tanto, me queda Q de X más dB igual a 0. Y ahí, si ven, puedo tener una primera ecuación interesante. Puedo trabajar con los diferenciales como si fuesen números. Si paso este acá, ese hace negativo. Y me queda una ecuación que sería... ¿sí? Paso este al otro lado. Y ahora este diferencial de X lo puedo poner acá y me queda
dB de X igual a menos Q de X. La primera ecuación que me puede ayudar. Esta la he obtenido ¿de dónde? Obviamente de sumatoria de fuerzas. ¿Ah? Es la mecánica básica, ¿no? La física básica que ustedes conocieron desde secundaria mismo y que practicaron bastante en el primer semestre, sobre todo. Sumatoria de fuerzas. Nada más que aquí lo estamos haciendo con otro tipo de magnitudes que ya no son las fuerzas simples, ¿no? Bueno, hemos aplicado sumatoria de fuerzas. Ahora tenemos que aplicar sumatoria de torques, ¿no es cierto? Igual a 0. Y aquí obviamente hay algunos torques que van a aparecer, ¿no? Estos son torques, estos M y estos M de M. Es uno de esos torques. Pero, y eso es importante entender, verán que también hay otros torques. ¿Cuáles son esos? Pues verán que hay estas otras fuerzas, si ustedes quieren, estas P, por ejemplo, estas B. Todas estas también generan torque. Entonces, generalmente la sumatoria de fuerzas es más evidente. Para ver los torques, tener más cuidado, porque cada una de estas no son torques simplemente este M y este D, sí, son dos. Pero hay todas estas otras que generan rotación, ¿no? Es decir, yo puedo generar rotación en esto, aplicándole un torque así. También puedo aplicarle así. ¿Sí? Hay varias maneras de generar rotación en este elemento. Entonces, cada una de esas de ahí va a generar un torque. Lo único que sabemos es que la sumatoria total va a tener que ser igual a 0. La otra cosa, obviamente, es que debemos escoger también recuerden, para la sumatoria de torques, una dirección de giro, para decir cuándo es positivo, cuándo es negativo. Esto igual es relativo, ¿no? Porque como está en equilibrio, pues podemos escoger cualquiera de las dos direcciones posibles, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, el más fácil es el torque neto, es decir, este M y este de M. ¿Sí? Entre los dos se van a restar, ¿no es cierto? M más dm menos m, me va a quedar simplemente el diferencial de m. Ese va a ser el primer torque que yo voy a considerar. Y voy a considerar que esta dirección hacia acá es positiva, nada más, ¿no? Para el giro, ¿no? Yo puedo girar al revés, simplemente consideramos así. Entonces, el primer torque que tengo que considerar es M. El siguiente, y aquí ya depende, vamos a ver los signos, porque si va a hacer girar en este sentido, va a ser positivo. Si lo va a hacer girar en el otro sentido, va a ser negativo. Igual, yo necesito saber dónde estoy haciendo el giro. Entonces, vamos a suponer que estoy cogiendo esto y voy a hacer girar hacia acá, ¿no? Entonces, ustedes ven que ahora este P de acá, ¿sí? ¿Cuál es el brazo de giro sobre el cual va a ser aplicado? Va a ser aplicado sobre este diferencial de aquí, ¿sí? Este diferencial de aquí es el dW. Ustedes quieren este es perpendicular al de acá. Si quieren le dibujo, ¿no? Vamos a ver. Este es el P. Mi diferencial es dW. Entonces, la idea para que haya giro es que, recuerden, si este es el brazo de giro, esta es la fuerza que aplico, tienen que ser perpendiculares, porque si obviamente son paralelas, pues no hay ningún giro, es cero. ¿Sí? Conceptos básicos de torque, ¿no? Entonces, este es mi brazo de giro, este es mi fuerza, o lo mismo, ¿no? Como está acá. Esta es mi fuerza, esta presión, respecto al brazo de giro que estoy aplicando, que sería este EW.
ahí nada más tendríamos que pensar hacia dónde lo va a hacer girar, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el momento en que yo aplico con esto, ¿sí? El resultado total es que esto va en la dirección contraria al torque inicial, ¿no? Y sobre todo estamos pensando, verán que se aplica aquí, ¿no? ¿Verán? Este es el brazo de giro, entonces aplico acá, va a hacerlo girar en esta dirección. Por lo tanto, tiene que tener un signo negativo y simplemente va a ser igual al valor de la fuerza por el brazo de giro, que en este caso es de W. Obviamente, dicen, bueno, ¿y qué pasa con el de acá? Bueno, acá simplemente la distancia es cero, entonces obviamente no hay. Allá, ese es el punto de rotación, ¿no? Pues la idea siempre se acuerdan para analizar los torques. Yo analizo respecto a un punto de giro. Aquí es cuestión de acordarse justamente todas esas ecuaciones que hacían, ecuaciones básicas de cuando tenían una barra sujeta por un cable, ¿sí? Ponían un peso por acá, ¿de acuerdo? Querían resolver ese ejercicio, había que medir los torques, hacer sumatoria de torques, y siempre medir respecto a un punto de giro, ¿no? Entonces, van que estoy poniendo el punto de giro acá, entonces acá el delta W es cero, ¿no? ¿Es eso todo? No, tengo otra fuerza más. ¿Cuál es esa? Es la fuerza neta entre las dos verticales. ¿Sí? Entonces, la vertical esta, más el de acá, habíamos visto que la fuerza neta entre las dos va a ser, antes de ponerle el signo, ¿no? Va a ser B. Entonces, en este caso es vertical acá, y ahora la distancia de giro, ¿sí? Bueno, si quieren empezamos por la dirección. Esta le va a hacer, aquí es quizá mucho más clara, ¿no? Este de acá le va a hacer girar hacia acá. Entonces, ¿qué signo va a tener? Contrario al positivo, pues negativo. ¿Sí? Va a ser hacia acá. Es la que vamos a considerar, ¿no? La fuerza neta. Porque obviamente este diferencial de B, tendríamos el diferencial de B, ¿por qué no le pongo? Porque me va a quedar el diferencial de B multiplicado por el brazo de giro. ¿El brazo de giro cuál es ahora? El brazo de giro es esta distancia. ¿Sí? Esto por este vertical, el vertical es de X. ¿Sí? Simplemente fuerza por el brazo de giro. Si le consideraría este de B, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar de B por dx. Va a tener un producto de dos diferenciales. Generalmente en la primera aproximación, cuando yo tengo un diferencial por un diferencial, eso considero que yo lo puedo eliminar de la ecuación. ¿Sí? Son términos que no... Multiplicar diferencial de B por dx, verán que debería ponerle aquí también, ¿no? Pero es ya un término de segundo orden en la aproximación, ¿no? Lo puedo eliminar. Y ya está, ¿no? ¿Verdad? Positivo, negativo, negativo. Los negativos, obviamente, de las direcciones. Todo esto tiene que ser igual a cero. Entonces, son aplicaciones justamente de sumatoria de torques, sumatoria de fuerzas. Nada más que ahora ya lo hacemos a un elemento diferencial. Ya no es una barra larga, pero los conceptos son exactamente los mismos. Bueno, esta ecuación yo la puedo reescribir de algunas maneras, esto que he obtenido aquí. Una manera es dividir todo para dx, me va a quedar dm dx menos p. Verán que esto yo puedo hacer porque los diferenciales son diferenciales totales, ¿no? Y los puedo manejar como si fuesen simplemente números, ¿no? Divido todo para x. Me va a quedar esta derivada, derivada, y esto de acá. Entonces, una ecuación que me puede servir de aquí es esto, lo paso al otro lado y me queda que dm a dx es igual a p. ¿Sí? Es una ecuación. Entonces, ahora sí verán, esta les subrayo con rojo porque esta sí me va a servir, ¿no? Por favor, ¿no?
Esta de acá, bueno, todavía, pero vamos a ver. Entonces, ¿estamos claros cómo obtuve esta ecuación? ¿Ah? Ecuación diferencial, que es una de las ecuaciones que ya me van a permitir trabajar con los plegamientos. De hecho, ya vamos a ver que todo se reduce a una sola ecuación, pero ya para la parte práctica, a veces esa sola ecuación que van a ver que nos sale de cuarto orden, de una ecuación diferencial de cuarto orden, a veces es más fácil trabajar por estas ecuaciones. Entonces, la primera obtenida. ¿Estamos claros, verdad? Porque esa es la primera que nos va a servir ya para los problemas. Luego, ¿qué más puedo hacer? Luego puedo, como ya no tengo espacio, luego puedo esta ecuación de acá volverla a derivar para x. ¿Sí? Vuelvo a derivar para x, ¿qué me queda? Derivada, segunda derivada, segunda derivada. Obviamente verán que estoy considerando que P, el momento en que paso a derivar todo esto, ¿qué va a suceder? Voy a derivar P y esto de acá. P es el esfuerzo lateral. Estoy considerando que no depende de X, ¿no? Verán que es lo mismo. El P por acá es el mismo que el P por acá. Ese no depende de X. Entonces, esto es una constante y me queda P, segunda derivada de la deflexión respecto a X, más la derivada de B respecto a X. ¿Y por qué es importante esta ecuación? Pues ustedes ven acá, este dBx es lo que obtuvimos antes por la sumatoria de fuerzas. dB de X es esta fuerza externa que le estoy colocando, que es Q de X. Entonces simplemente voy a reemplazar dB de X acá por mi menos Q de X. Yo tengo otra ecuación más que es... Vamos a escribirla por acá porque también es importante, ¿no? Queremos escribir las dos acá. Ahí tengo el espacio. Bueno, me queda de segunda M de X segunda es igual a P de segunda W de X segunda más, como esto es menos, entonces menos Q de X. Y tengo dos ecuaciones fundamentales, verán que por eso les subrayo ya con rojo, estas son las que vamos a utilizar. Para estudiar la deflexión en mis placas planas, que bueno, pueden ser losas de concreto, placas metálicas, o en el caso que a nosotros nos interesa, que son estratos sedimentarios. Entonces, una vez más, verán que para llegar a esto, lo único que he aplicado son sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques, ¿no? De hecho, si ustedes ven hasta ahí, no he aplicado las ecuaciones de la elasticidad propiamente. Eso es en la parte que viene. Ahora, en la parte que viene, sí, igual es interesante. Pero, pues no sé, ya no. Generalmente la parte que viene es más un análisis de geometría, que ustedes ven es más, lo que más me he saltado dentro de este curso es eso, ¿no? La parte de hacer geometría. Porque si bien es importante, obviamente, consideramos de que han tenido un poco de experiencia en hacer geometría, ¿no? En cambio, en esto, sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques, estos diferenciales, como que es algo más nuevo, ¿no? Entonces, por eso, preferible detenernos en esto. Y bueno, la parte geométrica, no es que no sea interesante, pero la la podemos pasar, ¿no? Porque si no, verán que todavía no estamos un poco lejos de encontrar las ecuaciones generales. Estas son dos casos particulares que van a ver, nos van a servir en algunos casos. A partir de estas ecuaciones, verán que son ecuaciones diferenciales. Igual, por favor, ahí lo importante también es que no pierdan de vista cuál es la incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resolver? Lo que quiero encontrar, recuerdan, es W, la deflexión. ¿Recuerdan esta deflexión de acá? Esta deflexión de acá. Entonces, es más bien esta parte la que quiero que esté completamente clara, porque yo, generalmente para la siguiente, para lo que vamos a hacer después,
Ya no vamos a ver todos los pasos, vamos a ver algunos sí, para ver ecuaciones, porque listo, hasta ahora elasticidad propiamente ahí no hemos puesto. Lo hemos analizado, un pequeño elemento, pero por ejemplo, la deformación no aparece todavía. ¿Sí? Solo he considerado los esfuerzos, ¿no? Estos esfuerzos laterales, estos verticales, estos torques. La deformación, ¿dónde está? Bueno, la deformación en sí es esa flexión, ¿no? Pero, como digo, no he utilizado las ecuaciones de la elasticidad, esas 6 ecuaciones que pusimos ahí. Ahora tengo que incorporarlas a ese análisis. Y ese es, bueno, un trabajo un poco más engorroso desde el punto de vista de geometría. Así que esa parte no la vamos a ver. También esto, pues, he tratado de detallarles hasta aquí completamente, ¿no? Todos los pasos, sin saltarnos ninguno, ¿no? Para que esté claro de dónde llegamos a estas ecuaciones. Por eso les digo, si hay alguna duda, es mejor tenerlo claro, ¿no? Porque, listo, podemos pasar directamente a ver la ecuación y sus soluciones, pero sí tenemos que hacer eh, un previo conocimiento de dónde salieron esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Verán que la una es una ecuación diferencial de primer orden, la otra es una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, no sé si estas ecuaciones les llamo A o B o 1 o 2, no sé, porque después las vamos a necesitar, ¿no? Entonces, eh, pues ahí sí las necesito que igual, ¿no? Igual que esas 6 ecuaciones que las anotaron por ahí aparte, pues estas dos también las pongan ahí aparte porque pues nos vamos a volver a ellas después. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pasamos ya a otra parte. Bueno, porque lo siguiente, como les digo, es más geométrico, nos interesa verlo en algunas partes, sobre todo ver dónde aparece. Ahora vamos a coger o analizar un elemento, ¿sí? Nuestra placa. Entonces recuerden la idea. Vamos a tener nuestro sistema de referencia por acá por la mitad. Vamos a tener los torques, M por acá. Y la idea aquí es que entender un poco ese esfuerzo lateral, ¿no? Ese esfuerzo lateral P de dónde sale. Pues si ustedes se dan cuenta, el esfuerzo lateral va a tener una forma siguiente, ¿no? Otro color. Cuando yo doblo la varilla va a reaccionar, ¿no? Para tratar de compensar ese doblado de los torques y va a generar unos esfuerzos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a ser más grande el esfuerzo? Siempre va a ser más grande acá arriba, ¿no? Y lo mismo, de la mitad para abajo va a generar otros esfuerzos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los unos van a ser positivos, porque hay una compresión, ¿verdad? Recuerden que hay un signo, ¿no? Cuando es compresivo es positivo. Pues cuando yo doblo algo, ven que la placa no se comporta igual, ¿no? De la mitad para arriba sufre una compresión, pero en cambio de la mitad para abajo sufre una extensión. Entonces tengo un sigma X negativo. Entonces ustedes pueden ver, ahí hay un comportamiento ya más complicado, ¿no? No es, cuando tienen una placa y la doblan, no es que toda la placa sufre esfuerzos en la misma proporción, ¿no? De la mitad hay una compresión y en cambio de abajo empieza a extenderse. Entonces esto es lo que es simbolizado aquí, ¿no? De arriba, positivo, hacia abajo de la mitad de la placa, negativo.
Y lo que yo voy a tratar de obtener es este nuevo momento, este momento o torque, ¿verdad? Por eso utilizo la M. Eh, lo que yo necesito aquí es integrar. Para encontrar el momento, recuerden, lo que tengo yo que hacer es simplemente multiplicar fuerza eh, por radio de giro, ¿no? El radio de giro en este caso, ustedes ven, va a ser para acá y para acá. Porque si en un caso, estos momentos van a tener este radio de giro. Todo esto recuerden que era h, ¿no? Entonces, para un lado h sobre 2, para el otro lado h sobre 2 también. El problema es que para obtener ese momento yo tengo que multiplicar mi esfuerzo, x, por el radio de giro, nada más que este esfuerzo, ustedes ven que ya no es constante. Justamente depende del radio de giro al que estoy sometiendo mi placa, ¿no? Entonces, el radio de giro en general es una distancia y, pero esa distancia tengo que integrarla, ¿no? Va a ir cambiando. ¿De dónde? Recuerden que esto es 0, entonces para arriba va a ser, bueno, para arriba h sobre 2 y para abajo menos h sobre 2. Entonces tengo que integrar respecto a todo esto. Entonces, la fuerza por el radio de giro, pero como esto ya no es constante, tengo que tenerlo haciendo una integral. ¿Desde dónde? Desde menos h sobre 2 hasta 0 y luego desde 0 hasta h sobre 2. Siendo h el espesor de la placa. Y aquí es donde entran pues mis ecuaciones de la, de la elasticidad, porque ya necesito encontrar o reemplazar ese sigma x que tengo ahí, ¿no? Esto de acá tengo que ya reemplazarlo con mis ecuaciones de la elasticidad. Para eso, ¿cuál es la manera más fácil? Yo puedo encontrar o puedo pensar que de mis ecuaciones, algunos tienen que hacerse cero, otros no van a ser cero, ¿no? Entonces, en este caso, el que va a ser igual a cero en mis ecuaciones de elasticidad, esta tiene que ser igual a cero. Y con eso, si ustedes revisan, de las tres primeras ecuaciones que nosotros obtuvimos, voy a escribir lo siguiente: 1 sobre E, sigma XX menos no, ZZ. Y la otra, en realidad son tres, ¿no? Ahí falta una deformación en Y, pero esa no me hace falta en este caso. Y de todas maneras tengo que poner una condición más. ¿Sí? Recuerden el eje Z, en este caso, ¿cuál es? Verán que no es el eje vertical, ¿no? El eje Z es este eje de acá, ¿no? X, Y, el Z es por acá. Lo que también tengo que considerar aquí, que es otra cuestión importante, es que cuando yo hablo de mis placas doblándose, yo voy a considerar que en este eje, en el que está por acá, que está perpendicular a la pantalla, no hay ninguna deformación. ¿Sí? Para simplificar el problema. Voy a pensar que toda la deformación
se aplica en el eje X, que es este, y también en el eje Y, que es la deflexión en sí, ¿no? Entonces, voy a considerar que EZZ es igual a 0. Una vez más, que aquí ya entramos justamente a la diferenciación entre la física y simplemente utilizar las ecuaciones matemáticamente, ¿no? Aquí estamos poniendo ya unas condiciones que me permiten simplificar mi modelo. Pues obviamente, si no hago esta simplificación, pues sí, puedo llevar todo y encontrar voy a encontrar que también existe una deformación en este sentido, Z, pero para lo que quiero analizar, a complicarse demasiado, ¿no? Entonces hago esta simplificación, ZZ igual a 0, no existe deformación. En el eje Z, ¿no? Recordando, verán, por favor, que el eje Z es este, ¿no? El que es perpendicular a la placa que se está doblando. ¿Esto qué me permite? Pues me permite simplificar algunas cosas. Puedo poner 0 acá, pues me queda 0, 1 sobre E, más ZZ, menos du sigma XX. Este pasa a multiplicar, se hace 0, por lo tanto me queda igual a menos, pasa al otro lado, ¿eh? Esto se hace 0, el otro pasa al otro lado, me queda que el esfuerzo en la dirección Z ha sido igual a nu por el esfuerzo en la dirección X. Para que no es más, aquí el hecho de que la deformación sea 0 no quiere decir que los esfuerzos sean 0, ni que los esfuerzos sean 0, las deformaciones tienen que ser 0, ¿no? Aquí el problema ya es más complicado, ¿no? Entonces, llego a esta ecuación de acá. ¿Y para qué me sirve esa? Pues bueno, puedo reemplazar esta, donde me conviene reemplazarle. Pues la voy a reemplazar acá, ¿no? En esta de acá. Encima ZZ le puedo reemplazar acá. Entonces me queda, si esto le llamo 1, 2, entonces voy a reemplazar 2 en 1. Me queda deformación en X igual a 1 sobre E, sigma XX menos nu por nu sigma XX. Aquí se hace al cuadrado. Ya no tengo más espacio. Pues nada, me toca borrar esto de acá, porque ese de ahí sí necesito. Entonces me queda, lo que voy a despejar de aquí es este sigma XX para reemplazar acá, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Verdad? X reemplazo acá. Entonces me queda X de X igual a 1 sobre E. Sigma X de X saco factor común, me queda 1 menos nu al cuadrado. ¿No? Y aquí, pues, despejo este y me queda que sigma X de X así igual a E por la deformación dividido para 1 menos nu al cuadrado. Y esto, obviamente, voy a reemplazar acá para encontrar mi torque. Entonces verán, hasta aquí igual no me he saltado nada, ¿no? Sigo con todo. Aquí es donde introducimos las ecuaciones de la elasticidad, ¿no? Por lo tanto, el torque ha sido igual a menos h sobre 2, h sobre 2, módulo de Young, ¿no? Información y de Y. Obviamente recuerden que E, que es el módulo de Young, es lo que caracteriza al material, y nu es el módulo de Poisson, son constantes, ¿no? Entonces todo esto es una constante. La puedo sacar fuera de mi
integral. 1 sobre nu cuadrado, la integral de menos h sobre 2, h sobre 2. Y lo que tengo que integrar es la deformación en x por y de y, ¿no? Todos verán, ¿no? Es la deformación en el eje x, lo que tengo que encontrar. Y aquí viene, pues, como les decía, un poco la geometría. Yo necesito relacionar la deformación en x, la deformación en el eje, recuerden, en el eje horizontal, con mi valor de y, que es en cambio la deformación en el eje vertical. Esa parte sí la pueden revisar, es un poco de geometría. Digo, también lo podríamos ver, pero necesitamos llegar a las ecuaciones un poco finales. Esa parte me voy a saltar, ¿verdad? La relación entre, siempre, hasta aquí hemos visto todo, ¿no? No he saltado ningún paso. La siguiente sí me voy a saltar. ¿Cómo vamos a relacionar? Necesitamos encontrar una relación entre la deformación en X y la dirección Y. Pues ahí necesitamos un poco de geometría, ¿no? Como son relaciones no muy complicadas, la relación finalmente es XX. Vamos a poner, ¿no? Por geometría, ¿no? De todas maneras, verán que todos los cálculos que yo deje de lado sí están en revisar más. Ah, por cierto, verán que hasta ahora no hemos llegado a ningún ejercicio. Vamos a topar. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer, pero estas muy básicas, obviamente, las voy a hacer yo, ¿no? Pero bueno, esta parte de la geometría tampoco es. Puedo llegar a demostrar que me queda esto, ¿no? ¿Sí? Esta es la relación entre el esfuerzo en X. ¿Verán cuál es la dirección X, no? La deformación en X, perdón. Y la coordenada Y. Por lo tanto, ahora sí, voy a reemplazar esto otra vez acá y que me queda el torque a poner los nombres, ¿no? Porque si no, después les me doy cuenta igual que no sabemos qué mismo, el torque doblado, este M, ¿no? Es lo que estamos buscando. M. Lo voy a reemplazar. Sí, ya ni modo, voy a tener que borrar todo esto también. Voy a reemplazar en esta integral de acá. Y aquí verá un poco por qué nos podemos ir acercando un poco a los ejercicios, ¿no? De lo que necesitaríamos que haga. El torque de doblado me queda reemplazo. M es igual a módulo de Young, 1 coeficiente de Poisson al cuadrado, integral de menos h sobre 2, h sobre 2, con todo esto, ¿no? Menos y, segunda derivada respecto a x segunda, todo esto era lo de acá, y ahora viene y por de y. ¿Estamos claros? Bueno, si quiere pongamos esto entre paréntesis, ¿no? Esto es lo que he reemplazado aquí, ¿no? Esto por y de y. Obviamente, aquí verán que esta derivada es respecto a x, aquí estoy integrando respecto a y. Todo esto de acá, se lo puedo sacar de la integral. Me queda m es igual. El menos también, ¿no? Menos 1 menos nu cuadrado de segunda, de x segunda, y me queda que tengo que hacer la integral de menos h sobre 2 a h sobre 2 de y cuadrado de y. Entonces ahí tenemos ya un primer deber. ¿Sí? Podemos considerarlo para mañana, ¿no? Nada más para que recuerden un poco las integrales. Una integral elemental, ¿no? La integral de y cuadrado. Entonces, la idea sería partir de acá. Era, ¿no? Esta fórmula nada más para
que practiquen esta integral. ¿Por qué? Porque con todo esto, obviamente, me va a quedar, ¿qué cosa? Lo único que habría que demostrar es que mi torque me queda, mi torque de doblado, me queda de la siguiente manera, menos E sobre H cubo, 12, 1 menos nu cuadrado, ¿ven? Haciendo esta integral. Pues verán, es una integral elemental, pero vale la pena llegar a esto. ¿De acuerdo? Bien, es importante que, digo, son aquí los estoy subrayando nada más para tener una primera idea de lo que podemos hacer como deber para mañana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Integrar esto, llegar acá. Una integral elemental, ¿no? ¿Verdad? H cubo por si acaso. Pero pues vale hacerlo para que vean que todas esas integrales que hacían antes, ¿no? En sus cursos básicos, pues aquí tienen aplicación. ¿Estamos claros? De todas maneras, déjeme tomarle una. El problema es que esto no me suele dejar tomar directamente una nota de esto para saber, porque si no después en el video, como es tan extenso, no voy a acordar si este es el deber o no era el deber que les había sugerido, ¿no? Déjenme tomarle. Listo, mejor con eso, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene una magnitud, se conoce como la rigidez flexural, que le vamos a llamar D, y que la vamos a definir como todo esto que está acá adelante, ¿no? Es decir, este E H cubo 12, 1 menos nu cuadrado. Entonces, si ven que esto va a depender de la placa, ¿no? Porque va a depender del ancho de la placa y del material, que es el módulo de Young, E, y del coeficiente de Poisson, nu. A esto le conocemos como la rigidez flexural. Por lo tanto, finalmente con esto que he encontrado, reemplazo acá todo esto que le llamo D y llego a una ecuación que me dice que M ha sido igual a menos D por D segunda y X segunda. Con esto ya casi hemos terminado nuestras ecuaciones de del plegamiento. ¿Por qué? Porque esta voy a reemplazar. ¿Recuerdan las dos ecuaciones originales que tenía, no? Aquí sí me toca borrar. De todas maneras, vale la pena recordarle las dos ecuaciones anteriores que había tenido. En este caso sí las voy a escribir, porque ahora no sé si escriba con los mismos signos, ¿no? Por si acaso, porque voy a poner uno, el otro primero, pero eso no es problema. La otra que me había quedado, ¿no?
Y ahora la idea es, para llegar a mi ecuación, ustedes quieren final de lo que necesito. Yo puedo utilizar estas tres ecuaciones, esta y esta que acabo de escribir. Vamos a volver a escribir acá. Si quieren, esas tres ecuaciones son las que me permiten trabajar mis casos de doblado de placas planas. Son tres ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Que en realidad se resumen, ustedes quieren, a una sola, ¿no? Y yo puedo reemplazar. ¿Dónde me conviene reemplazar? Acá. ¿Sí? Llamémosles la ecuación A, la ecuación B, la ecuación C. Entonces, este valor también tomarán en cuenta. Vamos a necesitar, pero bueno, es una definición. La rigidez flexural de Entonces, lo que les voy a dar la ecuación donde se resumen todas estas que están de acá, porque en realidad este era un caso particular del de acá, ¿no? Y esta obviamente la puedo reemplazar acá. Entonces, digo, esto ya es cuestión de eh, también de entrar en la práctica, ¿no? En la práctica, como nos vamos a tener que resolver ecuaciones diferenciales, a veces va a ser más fácil resolver una de ellas que tratar de resolver la ecuación final que nos queda, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener en cuenta estas tres, A, B, C. Nos llamamos A, B, C. Pero en realidad puedo resumir todas ellas en una sola gran ecuación, que a veces no es tan conveniente porque generalmente la ecuación general es más difícil de resolver, pero también es importante llegar a esa ecuación. ¿Qué es qué cosa? Voy a reemplazar acá, ¿no? El m lo voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Acá tengo segunda derivada, entonces tengo que, ¿qué cosa? Derivo m respecto a x. Verán que d es una constante, por lo tanto me queda menos d. Sale fuera de la derivada, tercera derivada, y segunda. Vuelvo a derivar, x segunda, otra vez sale la constante y me queda la cuarta derivada. Y ahora sí reemplazo esto acá. ¿Sí? La segunda derivada del torque de doblado acá. Y me queda, les quieren la gran ecuación final, menos d, cuarta derivada, menos q. Ah, perdón, aquí no es, aquí falta un igual, ¿no? Sí, aquí falta un igual. Esto es igual a menos q. Más p. Si ven, es una ecuación de cuarto orden. Por comodidad, obviamente, vale más bien esto cambiarle a positivo. Entonces cambian las de acá. Este se hace positivo, este se hace negativo y me queda de cuarta derivada de la deflexión respecto a x es igual a q menos p, segunda derivada. Entonces, la ecuación en sí, que rige el doblado de las placas, el buckling, esta ecuación de acá. Es una ecuación de cuarto orden. A veces cuando ustedes ven ecuaciones diferenciales, algunos profesores que les mandan a hacer alguna consulta de aplicación de ecuaciones diferenciales, que no sea de orden 1 o de orden 2, porque son muy comunes, pues bueno, es una aplicación, una ecuación, donde se ve una aplicación de cuarto orden de una ecuación diferencial, pues bueno, la ecuación del doblado de placa. Con, ustedes ven todas las simplificaciones que estamos haciendo. Recuerden, la principal, si ustedes quieren, es que estamos insistiendo en que no hay deformación en esta dirección. Todas las deformaciones son en este eje y en el eje vertical. En el eje perpendicular a la pantalla no hay deformación. Entonces, esa es una simplificación fundamental, ¿no? Para llegar a esta ecuación. Es una ecuación de cuarto orden, ¿sí? Diferencial, que es la que tenemos que resolver.
Pero insisto, va a haber casos, porque no vamos a ver todos tampoco, no nos interesa. Necesitamos nosotros concentrarnos en lo imprescindible, es decir, lo que verdaderamente necesitamos en eh, para nuestras aplicaciones, ¿no? Pues podemos ver una que otra, pero al menos para terminar la clase de hoy vamos a ver una, si quieren, la primera aplicación de esto. Déjenme verlas. Entonces, pero bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? De hecho, como les digo, vamos a ver dos casos prácticos verdaderamente de aplicación, cómo esto nos representa los plegamientos de nuestros estratos sedimentarios. Y sobre todo, qué tan, porque esa es otra cuestión que también hay que dejar claro aquí, que veremos, es si esto en realidad nos explica a veces la formación de cordilleras, que es otra cosa que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque, les digo, esa idea de que si yo tengo mi litosfera y le aplico cargas y se va a formar una cordillera. ¿Es eso posible? Y vale la pena insistirles, porque he visto que muchas veces cuando hacen exposiciones o hablan sobre eso, ponen que sí, que las cordilleras se forman simplemente por el plegamiento de la litosfera, ¿no? Y en realidad eso no es así. Eso era la antigua teoría de la inclinal, que puede servir para explicar cordilleras pequeñas, pero ya cuando hablamos de la litosfera ya vamos a ver que no es posible eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, para el quinto semestre que están ahorita ustedes ya de geociencias, esperamos que la idea clara de cómo se han ido formando las cordilleras, eh, sí, tiene que ver obviamente los esfuerzos laterales, pero no es simplemente una cuestión de plegamiento, ¿no? El plegamiento se da, ya vamos a ver, en estratos sedimentarios, pero si queremos plegar toda la litosfera para la cordillera, eso no origina una cordilleras que vemos se originan más bien por acreciones, es decir, son varios pedazos que se han ido pegando, y luego por la presión, todos esos pedazos se levantan, que es como ocurre aquí en el levantamiento del Napo, ¿no es cierto? Es un pedazo que se ha acrecionado antiguamente y ahora con la presión se levanta como un todo, ¿no? Entonces, eso mucho cuidado, porque a veces, y además de eso sí hay muchos textos básicos todavía de geociencias que siguen todavía mostrando ese elemento de que las cordilleras se crean por el plegamiento de la litosfera. Vamos a ver que en este caso es una respuesta negativa que vamos a obtener, ¿sí? Predicción negativa, pero también es importante observarla, ¿no? Que no es posible eso, no es posible plegar toda la litosfera y esperar que eso nos haga una cordillera, no es así. Pero en cambio los estratos sedimentarios sí. De todas maneras, para llegar a eso, pues al menos hagamos un ejercicio simple, porque hay varios que podemos hacer, de utilización de estas famosas cuatro ecuaciones, la A, B, C y esta que es la ecuación general. Podemos utilizar la una o la otra. Entonces, igual, verán que tenemos estas, las voy a borrar porque necesito un espacio. Y para terminar, veamos la aplicación más simple, nada más, para que vean y se acuerdan un poco de la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque tampoco vale la pena solo hacer teoría. Vamos a ver una pequeña aplicación, aunque no sea, como les digo, directamente a lo que nos interesa a nosotros. A eso veremos ya en la siguiente clase. Vamos a responder el primer ejercicio. Ejemplo. Vamos a pensar una placa plana, un voladizo,
incrustado en una pared, ¿no? Esto va a tener L y va a estar simplemente por el momento sujeto a un torque MA. Y no vamos a considerar ninguna otra fuerza. Este es un torque, ¿no? Entonces el A es por eso, ¿no? Aplicado, ¿no? Por eso es torque aplicado. MA. Y vamos a considerar que las otras son cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Decimos la placa tiene peso despreciable, es decir, que mi QX, cero. No hay esfuerzo vertical, el esfuerzo B, cero. Entonces, ven, el caso más simple, ¿no? Casi que hago todos que sean cero. Lo único que no me queda cero es voy a considerar que existe un torque externo aplicado, constante. Ahora, ¿cómo aplico ese torque? Bueno, de varias maneras, ¿no? Pero sobre todo no piensen, es importante, que es simplemente cuestión de colgar un peso aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque para que el torque sea constante, si yo pongo un peso acá, vamos a hacerlo con esto, creo que se ve más claro. Si yo pongo un peso acá, esto le empieza a doblar, 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 pero va cambiando el brazo del torque. ¿Sí? Por lo tanto, el torque no es constante. La manera es buscar un mecanismo para que genere un torque constante, que no es simplemente colgar un peso en el extremo, por si acaso, ¿no? Por eso les digo, a veces es un ejercicio. Simplemente es el más simple para ver un poco, acordarse un poco de las ecuaciones diferenciales. No vamos a hacer esos ejercicios simples, pero vale la pena. Entonces, obviamente, lo único que tendríamos que hacer es recordar la ecuación de cuarto orden, que es la principal. Reemplazamos todo ahí y vamos a llegar a una ecuación de cuarto orden para resolver. Pero es muy difícil, hay otras. Entonces, aquí la cuestión es buscar cuál es la la que me conviene. Y en este caso, de las que escribí ahí, que como les digo, espero que las tengan ustedes porque las vamos a utilizar. Obviamente, la ecuación, si ustedes observan, ¿no? Yo puedo reemplazar en la ecuación A, en la B, en la C. Depende de los datos que yo tenga, ¿no? En este caso, si observan ustedes, como lo único que no es cero es el torque, me conviene. Vamos a ver si reemplazo. En la ecuación general, ¿no? La ecuación general es la última que obtuve, que es la de cuarto orden, que me decía cuarto valor de la deflexión igual a Q de X menos P de segunda. Entonces, si ven esta ecuación, esto se hace cero, P se hace cero, me queda por resolver es esta ecuación diferencial. Este pasa a dividir y también se hace cero. Es una ecuación de cuarto orden. Ahora, ¿por qué no me conviene ahí? Porque con una ecuación de cuarto orden yo voy a necesitar establecer cuatro condiciones. Ya van a ver que aquí lo difícil en realidad es establecer esas condiciones, ¿no? Entonces, muy complicado, no me conviene. Conviene más bien, conviene la ecuación que yo en la lista le había llamado la ecuación ABC, la ecuación D, me parece, ¿no?
perdón, la C, la tercera ecuación que habíamos escrito. Esta era, ¿por qué? Porque solo necesito una ecuación en la que aparezca el torque, los otros todos son ceros. Me conviene la ecuación M igual, a partir de esa ecuación. Es mucho más simple para integrar. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, tengo que integrar para despejar el, la deflexión. Tengo que integrar dos veces. Entonces, integro una vez. Esto obviamente verán que es MA, es el torque. Estoy diciendo que MA es una constante, ¿no? Es la idea de esto, ¿no? Pues al integrar, pues simplemente me queda integral respecto a X. Y de este lado menos D por la integral respecto a X de X. Entonces, ¿cómo resuelvo esa ecuación diferencial? Pues bueno, en este caso yo puedo resolver integrando. En este caso, ¿no? El caso más simple de todos. Esto me queda MA por X. Y de este lado, menos D, la integral de la segunda derivada es la primera derivada. Y aparece una primera constante C1, ¿no? ¿verdad? Que es la constante de acá puedo escribir una sola constante. No pierdan de vista qué es lo que quiero encontrar. Lo que quiero encontrar es la deflexión, W. Tengo que integrar para despejar W. ¿Vuelvo a integrar otra vez? Bueno, integral de MAX de X es igual a menos de la integral. La D es una constante, ¿no? La saco de una vez. Más la integral de C1, X. Integro toda la ecuación respecto a X. ¿Qué me queda? MA, X cuadrado sobre 2, la integral de X. Acá, menos D. La integral de la primera derivada es la variable, W. Más C1X. Y más C2, porque aparece otra constante. Y bueno, ya tengo ahí ya mi deflexión que puedo despejar. ¿Sí? A despejar a la W, ya esa parte le voy a... Solo álgebra me va a quedar menos MAX cuadrado sobre 2D más C1X más C2. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Es un ejemplo para terminar de aplicación. Llevo una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la puedo resolver por integración simple. Está la integración simple, obtengo esto, despejo y ya tengo la deflexión. Para terminar, ahora sí que me falta, pues me falta encontrar las condiciones C1 y C2. ¿De dónde salen las condiciones C1 o las constantes C1 y C2? Pues bueno, de analizar las condiciones de frontera de mi problema, ¿no? Pues nada, ¿no? Es aquí aplicación, ya vamos a ver un poco todas las matemáticas y física que ustedes revisaron en los cursos básicos. Vale, aquí lo vemos, aquí cae todo eso, ¿no? ¿Sí? Ecuaciones diferenciales, integrales, derivadas, diferenciales, sumatoria de torques, sumatoria de fuerzas. Bueno, ahora sí, finalmente, ¿cómo tengo estas condiciones? Bueno, para las condiciones yo me fijo acá, en este extremo. La idea es que lo que está pegado acá, ¿va a haber deflexión aquí? No. Es decir, que cuando x es igual a 0, la deflexión es igual a 0. Aunque aquí está el 0, ¿no? Esto me permite reemplazar acá, ¿sí? En esta ecuación, la ecuación general, esta es la solución general, ¿no? Solución general, reemplazo esto y me queda 0 igual a menos a. Aquí se hace 0 sobre 2D más C1 por 0 más C2, 0, 0. Bueno, ya tengo la primera. C2 vale 0.
Y generalmente esta condición siempre es, digamos, bastante obvia, ¿no? Que la primera, o el valor de la deflexión, cuánto se deflexiona aquí en el extremo que está empotrado, siempre es cero. La siguiente es que cuando x vale cero, en el extremo que está empotrado en la pared, que no se mueve nada, la primera derivada también va a valer cero. Ahora, verán, ¿esto quiere decir que la segunda, la tercera derivada van a ser cero? No, porque si pongo que la segunda derivada es cero, pues nada, mi ecuación que acabo de escribir hace un rato me va a ser todo igual a cero, ¿no? Pues cuando tengo un extremo que está fijo, empotrado, ese extremo, la deflexión es cero y la primera derivada de la deflexión es igual a cero. Pero las otras, pues no puedo saber, ¿no? Y recuerden, la segunda derivada, a partir de la segunda derivada, perdón, eso ya me da información, ¿se acuerdan? Si tengo concavidad, convexidad, entonces solamente W es igual a cero y la primera derivada es igual a cero. El resto, pues no puedo saber. De hecho, si ustedes ven la segunda derivada aquí, ¿es igual a qué cosa? No es igual a cero, es igual a m torque aplicado sobre d, a menos m sobre d. Ya no es igual a cero, ¿no? Pero en estos cambios, esto siempre puedo decir, ¿no? Estas dos sean cero. ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, voy a reemplazar la solución general. Para reemplazar esto tengo que derivar. Entonces la derivada de la solución general menos MAX sobre D, verán que se pasa a dividir, más C1. El C2 pues ya sé que es cero. Pues ahora si aplico la condición, la primera derivada es igual a cero cuando X vale cero. 0 de C1. Bueno, 0, 0. También obtengo que la segunda constante es 0. Perdón, ya le borré la solución general, pero entonces en ese caso finalmente obtengo que W, reemplazo en la solución general, me queda menos MA sobre 2D por X cuadrado. Es una parábola, ¿no? Ahora me sale negativo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿No? Porque obviamente si le estoy aplicando aquí, esto se va a doblar hacia arriba. Recuerden que hacia abajo estamos considerando positivo. Por eso sale negativo. Pero esta ecuación es la ecuación de una parábola. Entonces quiere decir que si yo cojo una placa y le aplico un torque constante en su extremo, la placa va a tomar una forma parabólica, ¿no? Es una primera solución simple que nos muestra cómo manejar estas ecuaciones y sobre todo nos muestra las diversas posibilidades que podemos tener, ¿no? Este es el caso más simple de todos, ¿no? Simplemente, esto obviamente en las geociencias esto por ejemplo puede ser útil, una placa metálica en ciertas condiciones de ingeniería mecánica o tal vez de civil, no sé. Pero en geociencias este ejemplo, la aplicación directamente no tiene. Es más, para acordarnos de las ecuaciones diferenciales, de las integrales, todo ese trabajo que hemos tenido que hacer. Así que ya la siguiente clase, es decir, el día viernes, ya veremos ahí sí directamente ya las aplicaciones a las geociencias de estas ecuaciones para el doblado de placas. Bueno, parece suficiente por el día de hoy, porque si no igual también son muchas ecuaciones. Así que si no hay ninguna duda más, preguntas o algo, nos veríamos el viernes. Obviamente ya les indiqué el deber, ya les redactaré tranquilamente para mañana ese deber que deberemos hacer. Profe, buenas tardes. ¿Sí? Eh, Al principio dijo que mañana era el examen o el día viernes. No, mañana. No, Ah, ya, ya. simplemente es porque, nada, es la misma tarea. Es la tarea que les voy a poner, eso va a constar como examen. Ah, Nada. ya, ya, ya. Sí, Ya, o sea, profe. es el mismo tipo de evaluación que estamos haciendo, nada más que esa tarea específica consta como examen bimestral, que tenemos que ponerle alguna examen bimestral, nada más. Ah, ya. Ya, profe, muchas gracias. Ujú.
Bueno, eso, ¿no?